Cuando dicen aleluya. Gloria a Dios. Exaltado sea el Señor. Gracias, Jehová. Vamos a leer en el verso 23. Capítulo 3, verso 23 del libro de Romanos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vaya ese libro de los Efesios, capítulo 2, capítulo 1, perdón. Gloria a Dios. Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Y disculpe, vuelva al 5 de Romanos. Aleluya. No se turbe. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, adoramos. Santo tú eres, Dios. Gloria a Dios, tú eres digno, Jesús. Capítulo 5 de Romanos, lo tienen, avisan. Gloria a Dios. Santo. Verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Gracias, Padre. Señor, esperamos la guianza del Espíritu Santo para hablar de tu palabra en esta noche. Padre, gracias, porque ellas son benditas, son vivas y eficaces. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Te puede tomar asiento? Levanta la mano los que están aquí. Vamos a ver, yo no veo, hay gente que no están aquí, no están levantando la mano. Aleluya. Santo es el Señor. Al nombre de Cristo. En esta noche vengo a hablarte de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Por mucho tiempo, mucha gente perdieron las esperanzas a causa del pecado. El pecado comenzó a batir el hombre desde el huerto del Edén. Aquella caída que Adán tuvo nos hizo culpable a todos. ¿Cuántos sabían esto? Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mucha gente, como Abraham, dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero dice que es porque él creyó por medio de la fe. Por eso es que mientras muchos perdían las esperanzas, los hombres de fe en Dios, no sabiendo cómo Dios iba a propiciar aquella salvación tan grande que había perdido Adán, otros mantenían esa fe en alto. Muchos sabían en su espíritu que Dios tenía reservado algo, un misterio que nos fue revelado conforme como dice Pablo, que es el evangelio de la salvación por medio de Cristo Jesús. Dile que está a tu lado, no pierda las esperanzas. Cuando digo pierdo las esperanzas, estoy hablando con gente que reconoce que hay un grave problema. Y el grave problema, hermanos, es el pecado. Hay gente que no entiende la profundidad de lo que significa pecado.
Pero dice el libro de Isaías en su capítulo 1 que el pecado, nuestras iniquidades, nuestra naturaleza pecaminosa hace frontera entre Dios y nosotros. Es un muro de división. Parecía imposible para el hombre que el hombre pudiera llegar a Dios. Pero Dios tenía reservado a alguien llamado el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Amén. Por eso tú y yo tenemos esperanza hoy y no estamos perdidos en el infierno. Dice Salmo 49, versos 7 al 9, que el hombre no puede rescatar a su propio hermano. Porque el precio del alma tiene un alto costo que él no puede pagar. Gloria a Dios. Dios hizo un plan de salvación para todo ser humano. Por eso Jesucristo vino. Dile al que está a tu lado, hay perdón en Cristo. No pierda las esperanzas. No pierda la esperanza. Los verdaderos hombres de Dios se dolían con el pecado. Porque como decía Pablo, hay una ley en mí, la ley del pecado, que me impulsa a hacer lo que yo no quiero. Parecía que todo el mundo iba a perder las esperanzas, porque no hay forma de llegar a Dios si es por justicia. Si consintía en guardar la ley y no fallar en ninguno, pues todos estamos perdidos. Aleluya. Pero en Cristo hay esperanza. Dice que Dios lo encerró todo bajo maldición y permitió que por causa de Adán fuera traspasado el pecado a nosotros, porque si así no fuere, había que morir muchas veces para redimirlo. Pero dice que por cuanto entró el pecado por un hombre, por un solo hombre también entró la vida, y se llama Jesucristo. Así como por un solo todos somos culpables, por un solo somos justificados en Cristo. Y Jesucristo vino con un propósito, y es rescatar la semejanza que Adán perdió en el huerto del Edén, porque esta semejanza es necesaria para entrar al reino celestial. Aleluya. Este es un misterio que estaba escondido para los profetas. Los profetas hablaban de parte de Dios, hablaban de esta promesa, pero ellos no entendían el tiempo, el lugar, ni cómo iba a suceder esto. Pero por su misericordia y su gracia nos fue revelado este misterio a nosotros, lo que hoy tenemos, el evangelio de la salvación. Amén. Jesucristo vino a cumplir una misión, hermano, tan maravillosa que todavía no logramos, hermano, asimilar la grandeza de estas cosas maravillosas, porque todavía hay muchas promesas por cumplir de parte de Dios. Gloria a Cristo. Pero la promesa más alta y más sublime es tu salvación y mi salvación. La misión de Cristo es transformarte. La misión de Cristo es hacerte nueva criatura para llevarte a Dios. Como leímos, dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Cuando se habla que paz es porque había una guerra o había una enemistad. Aleluya. Había una guerra directamente. El hombre andaba en sus pecados, rebelados contra Dios, haciendo lo que a Dios no le agrada, provocando a Dios a ira. Pero Dios, por su grande misericordia, como él mismo dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Aleluya. El propósito de Dios es rescatar lo que el hombre perdió, porque Dios es justo y es necesario que alguien pague la culpa. No sé si algunos entienden esto, pero la naturaleza de Dios es que el pecado no puede quedar impune. En la naturaleza de Dios dice que Dios es amor, pero dice que también es santo, y su justicia no permite pasar el pecado por alto, sencillamente borrándolo. Alguien tenía que pagar por eso. ¿Quién adora al que tuvo que pagar por eso, hermano? ¿Alguien no entiende aquí, hermano, que alguien pagó lo que nadie pensaba que iba a suceder? Dice que la salvación es algo demasiado costosa, el precio es muy alto. No hay hombre que pueda dar su vida por rescate de otra persona, pero sí hubo uno elegido perfecto que guardó toda la ley. Se llama Jesús. Dice la Biblia que el propósito de Jesús morir en la cruz es llevarnos al Padre. Pero ¿cómo Dios te va a llevar? Como Jesús te iba a llevar ante alguien que es tu enemigo, que tú eres enemigo de él. ¿Cómo Jesús te va a llevar delante de aquel que es santo y puro, siendo tú inmundo? ¿Cómo puede llevarte Jesús a
la humanidad que era imposible. Pero en Dios estaba el misterio y Jesucristo lo desató. En una Juan, el apóstol tuvo miedo en una visión del cielo. Dice que llamaron quién es digno de abrir este rollo y de desatar su sello, y nadie aparecía. Y dice que Juan lloró, porque, hermano, el ser humano ha tenido esto por dentro. Los hombres justos de Dios, justificados por la fe, han tenido este dolor. Los que no sabían de este misterio guardaban las esperanzas, pero al mismo tiempo tenían el dolor de tener un cuerpo que se rebela contra Dios todos los días. ¿Cómo llegaremos al cielo? Pero hubo una esperanza y se manifestó, y se llama Jesús. Para Jesús llevarte al cielo tuvo primeramente que redimirte del pecado. El pecado es el mayor enemigo del hombre. El pecado es hereditario. El pecado es innato, hermano, en el ser humano. Por eso todo hombre tiene que reconocer que es culpable de pecado. Aún no fuera inculpado de lo de Adán, tus mismos pecados te culpan. Tus mismos pecados te delatan de que tú eres pecador, de que yo soy pecador. Era necesario de que Jesucristo hiciera un rescate. Es lo que llamamos redención. Pero ¿qué es lo que significa redención? Significa comprar, significa rescatar. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Dice Pablo que nosotros éramos esclavos del pecado. Jesucristo tuvo que venir a cargar con nuestros pecados para derramar su sangre. Y cuando hablamos de sangre, todo el mundo sabe que en el cuerpo animal, que también incluye al ser humano, según el libro de Santiago, este cuerpo animal, una cosa es el cuerpo animal, y el otro es el espiritual o el terrenal o el animal, hermano, y otro es el espiritual. No sé si usted está claro de eso. Gloria a Dios. Este cuerpo tiene como vida la sangre. Si no hay sangre, no hay vida. El derramamiento de sangre simbolizaba que alguien murió. Por eso era que Dios estaba dando luz de lo que venía, de que alguien iba a pagar de una vez por todas por los pecados. Porque dice la palabra de Dios que en el libro de los Hebreos que la sangre del macho cabrío ni de los toros no podían borrar la sangre, no podían borrar el pecado, sino que lo cubría. Pero dígale que está a su lado, guardado en esperanza. Mucha gente perdieron esa esperanza, pero los hombres de fe se mantuvieron, porque sabían que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y dice la palabra de Dios que el Señor pasó por alto los pecados pasados por medio del sacrificio de Cristo. Y no solamente lo pasado, sino lo presente y lo futuro también. Un aplauso. Hermano, dice que tuvo que venir a rescatarnos del pecado. Es como decir un tratado, nosotros fuimos enredados en nuestro propio pulpo. Nos pusimos a crear un pulpo y este pulpo lo enredó a nosotros. Y así es una parábola de cómo el hombre se enreda en su propio pecado, de cómo el hombre nació muertos en delitos y pecados. Y alguien tenía que cargar la culpa. Porque Dios dice, Él es santo y justo. No puedo borrar el pecado así por así. Alguien tiene que pagar esas rebeliones que el hombre ha hecho. Aleluya. Eso es lo que dice el libro de Isaías. Dice quebrantado y desechado. Fue experimentado el quebranto. El Señor quiso cargar sobre él el pecado de toda la humanidad. Dice claramente, el Señor quiso quebrantarlo. Alguien tenía que morir. Y si nosotros moríamos personalmente, no íbamos a poder ser salvos, porque nuestra condición pecaminosa, inmediatamente se acababa la vida, inmediatamente también quedábamos condenados al fuego eterno. Aleluya. Pero alguien pudo morir y resucitar venciendo la muerte, y se llama Jesucristo. ¿Cuánto le adora? ¿Cuánto le adora? La redención por medio de su sangre. Derramó su sangre en la cruz para redimirnos, para rescatarnos. Ese es el precio que Él pagó. El mismo Pedro habla en su primera epístola diciendo que nosotros heredamos una herencia corruptible de nuestros padres, el pecado, hermano. Pero Jesucristo nos rescató no con oro, no con plata, no con riqueza de esta tierra, sino con su preciosa sangre. Él dio su propia vida. El único que podía hacer esto era Él.
El único que podía hacerlo era Él. Aleluya. Un ángel no iba a poder vencer la muerte. Un ángel no iba a poder vencer al diablo, los demonios. Un ángel no iba a detener el pecado. Porque aún los ángeles de Dios que estaban allá con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, muchos traicionaron al Señor y pecaron. El único perfecto que pudo hacerse hombre y morir en la cruz para redimirlo se llama Jesús. Amén. Dígale que está a su lado, queda otro problema. Después de que Dios te rescate del pecado, tiene que suceder algo llamado la justificación. Como quien dice, a mí hay que probarme que ese es justo. Pero Jesucristo dice, yo me cargo la culpa por Él. Yo doy mi vida por Él. Cuando yo muera, murió Él. Por el lugar de Él morir, de Él heredará la muerte, heredará la vida, porque yo también resucité. Gloria. Dice que Dios te toma de justo. Dile al que está a tu lado, no pierda las esperanzas. Dale esperanza. Hermano, dice que esto no es de nosotros. Esto no es propiciación de nosotros. Nosotros no inventamos esto. Nosotros no nos ganamos esto. Dice la palabra que esto es don de Dios. Esto es un regalo, esto es una gracia. Esto es algo merecido. Dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Habiéndote Dios transformado, justificado, habiéndote liberado del enemigo, del pecado, de todas esas ataduras, redimido y justificado como justo, tienes acceso al trono de la gracia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien puede adorar en esta noche? Aleluya. Yo creo que hay motivos de adorar. ¿Cuánto levantan su mano? Es que no había otra forma. Shabbat. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria. Aleluya. Aunque tú y yo seamos imperfectos, no le creas a Satanás. Diariamente vivimos bombardeados porque nuestro propio pecado nos acusa. Nuestra propia conciencia nos acusa. Pero el que duda de lo que Dios ha hecho en su vida está pecando. Tienes que creer que Jesús te ha justificado. No importa lo imperfecto que tú seas, Él dijo que tú eres justo delante de Dios, porque Él pagó el precio por su justicia, para hacerte a ti y a mí justicia de Dios y poder tener acceso al reino de los cielos. Yo le creo a Dios por encima de mi conciencia, le creo a Dios por encima de los demonios, por encima de las administraciones de Satanás. Yo sé que yo soy imperfecto, pero Jesús me ha justificado para Dios. Otra cosa que Jesús hizo, nos reconcilió. Aleluya. Nos reconcilió con el Padre. Rebelión significa ponerse en contra. Y nosotros por el pecado nos rebelamos contra Dios. Nos hicimos enemigos de Dios. Gloria a Dios. Alguien tenía que hacer algo para calmar la ira de Dios. Alguien tenía que hacer algo para poder librarnos de ese círculo vicioso de pecado que nos mantenía atados. Alguien tenía que presentarnos delante de Dios como justo y reconciliarnos con Dios, y se llama Jesucristo por medio de su sangre. Gloria a Dios. Por eso es que dice el libro de los Hebreos: acerquémonos pues a Dios sin miedo. Acerquémonos al trono de la gracia para que hallemos oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, porque ciertamente no merecíamos ni merecemos esto, pero Jesús quiso hacerlo por su amor y su misericordia. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios. Yo no sé lo que esto significa para usted, pero para mí significa todo. Aleluya. Y yo no sé cuáles son los motivos que usted tiene para adorar a Dios, pero este es mi principal motivo. Amén. De levantar mi mano y decirle a Dios gracias por esa salvación tan grande. Aleluya. Y dije anteriormente que hay cosas que son tan profundas que muchas veces no logramos explicarlas. Porque dice que después de este rescate, después de esta justificación, después de esta reconciliación, dice que Dios, por la gracia que halló en nosotros, por medio de Cristo, nos hizo nueva criatura. Y como nueva criatura que nacimos como hijos de Dios, en adopción por medio de Jesucristo. Gloria a Dios.
Así que tú y yo no somos cualquier cosa. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos, que somos cualquier cosa. Porque creyendo que somos cualquier cosa no nos santificamos para Dios. Tenemos en poco la salvación que se puso en nuestras manos. Pero cuando comprendemos quiénes somos, qué Dios hizo en nosotros y qué somos delante de Dios, entonces entendemos y glorificamos a Dios. Y seguimos para adelante aunque sea de rodillas, por la obra que Dios ha hecho. Pero lo más bonito, toda esta obra maravillosa que Dios hizo, no es para que tú te quedes igual. Hay que irse transformando de gloria en gloria hasta llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Hay que irse transformando. Y cuando Cristo aparezca en los aires, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque para esto hemos sido preparados. Dice que por cuanto creíste al Evangelio, has sido sellado con el Espíritu Santo, que es el sello de la redención y es la garantía de que Cristo viene a buscarte y viene a buscarme a mí. ¿Cuánto cabe la promesa? Aleluya. En la casa de mi padre muchas moradas. Si así no fuera, se los hubiera dicho. Pero yo voy, hay morada, voy a preparar el lugar para ustedes. ¿Cuántos guardan esa esperanza? Amén. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. No podías salir de las garras del pecado, pero Él te rescató. No podías ser llamado justo, pero Él te hizo justicia por su sangre. Eras enemigo de Dios por causa de tu naturaleza, pero Él te justificó y te reconcilió con Dios. Te ha dado grandes promesas para que guardes tu corona hasta el final. Reyes y sacerdotes nos ha hecho por su sangre, como dicen los ancianos en Apocalipsis, porque tú nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Al nombre de Cristo. Que Dios bendiga al enemigo del Señor. Que Dios bendiga a los justos del Señor. Que Dios bendiga a los rescatados. Que Dios bendiga a los reconciliados. Que Dios bendiga a los nuevas criaturas. Que Dios bendiga a los que tienen herencia en los cielos.